Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el video de hoy le voy a dar continuidad al análisis y la reflexión sobre la naranja mecánica. Como he dicho en otros videos, tomen en cuenta que esto es mi reflexión al respecto, no lo tomen como una verdad dura, como la única forma de ver la película. Hay muchas formas, esta es la forma en la que yo lo puedo ver. Y le voy a dar continuación a lo que estaba planteando, que por tiempo lo tuve que cortar, sobre el método Ludovico, ¿no? Que precisamente cuáles eran como, o sea, como el por qué servía o cómo es que se fue desarrollando en la película y las consecuencias, ¿no? Y creo yo que me quedé justo en una parte que creo yo que como que deja ver el impacto pues perjudicial en la persona de Alex por haber recibido este tratamiento, ¿no? Que era justamente cuando llega a la casa del escritor. Y entonces, pues estaba hablando, ¿no? De esta cuestión como que no sé si fue como un acto de cinismo por parte de Alex el ponerse a cantar la canción justo ahí en la bañera y que el escritor lo escuche y entonces pues idea esta forma de vengarse de él, o si fue simplemente una forma como de pues como un acto de culpa, ¿no? Como un acto fallido, un acto del inconsciente, como de, pues ya todos me castigaron, ahora faltas tú, como que te voy a dar el motivo para. A mí se me hace que es más bien una cuestión del cinismo de Alex, ¿no? Porque, bueno, ese es el punto al que quiero llegar con todo esto, pero bueno, eh, esta escena también es importante porque queda como claramente como puesto en escena de manera completamente literal que este tratamiento, pues más que ser un tratamiento, es más bien como pues, una limitación plenamente física, ¿no? O sea, física en cuanto al malestar que genera y física en cuanto a la cuestión conductual, ¿no? O sea, lo que este tratamiento provocó en Alex es primera que Alex en realidad no decide cómo comportarse, sino que Alex está sujeto y esclavizado, por así decirlo, a estas reacciones tan adversas de su cuerpo, ¿no? Y entonces en realidad pues él ahí también está perdiendo libertad, no se comporta así porque decide hacerlo, se comporta así para evitar ese malestar, para evitar pues esa respuesta física tan pues agobiante que le genera, ¿no? Al punto de sentir que se muere y entonces eso deja ver el por qué él toma la decisión que toma justo en la cena donde lo duermen, le dan de cenar pasta, le dan un vino y entonces se ve que algo le echaron al vino y lo duermen. Y entonces cuando despierta, despierta justamente porque está como en el piso de arriba y ponen bocinas en una mesa de billar, si no lo recuerdo, ponen bocinas y le ponen precisamente la música de Beethoven, ¿no? Que él le dice, ¿no? Que ese fue como uno de los efectos adversos del tratamiento, ¿no? Entonces lo que pasa es que Alex a sentir el malestar tan grande al escuchar a Beethoven. Y ojo, eso es muy interesante. Creo que eso sí es algo muy interesante de la cuestión del conductismo, ¿no? Repito, yo no soy conductista, puede que me esté equivocando mucho, si alguien me corrige, pues mejor. Eh, pero aquí hay una cuestión muy importante como la visión de algunos conductistas, no todos, que hablan precisamente como de las cuestiones del control. Creo que queda claro que muchas cosas no se pueden controlar en realidad, ¿no? El hecho de que se aparearan estos estímulos de la violencia con la música de Beethoven, pues ya como resultado que si Alex estaba expuesto a la violencia tenía esta reacción, o si estaba expuesto a la música que no tenía nada que ver con la violencia, tenía la misma reacción, ¿no? Entonces, eh, por así decirlo, Alex estaba doblemente restringido, ¿no? Entonces, estas personas pues no tuvieron que ejercer ningún tipo de violencia tal cual, más que poner música de Beethoven y entonces eso lleva a que Alex, en su desesperación por dejar de sentir todo eso, pues se intenta suicidar, ¿no? Y creo que ese es un punto crítico en esta cuestión del tratamiento, porque obviamente hace una crítica de que precisamente le quitó a Alex cualquier posibilidad, herramienta o manera para hacerle frente a una vida pues, que está llena de violencia, ¿no? Y que la única opción que él encontró en ese momento pues fue
el suicidio. O sea, creo que para ir como resumiendo y aterrizando este punto de manera muy concreta es que si bien la intención de este tratamiento podemos decir que, pues que es noble, por así decirlo, o sea, creo que hay muchas intenciones ahí, ¿no? Yo me quiero referir a la intención de aplicar un tratamiento para ayudar a que alguien se readapte a la sociedad, ¿no? Creo que desde ese lado pues, se puede ver como un esfuerzo noble, ¿no? Pero creo que esa no es la única intención y la otra intención muy grande que hay ahí pues es obviamente el interés del partido, ¿no? Es una iniciativa que nace del partido que está en el poder, que está perdiendo mucha popularidad precisamente por los problemas de la criminalidad, o sea, del índice de criminalidad, de la cuestión de las cárceles que están sobrepobladas, si mal no recuerdo creo que sí dicen eso, de que en realidad no hay ningún tipo de readaptación, entonces más bien el partido lo que está haciendo ahí pues es tratar de reformarlos de, la, de cualquier forma que encuentren, y en este caso pues fue de una manera bastante violenta, ¿no? Que creo yo que ahí se deja ver muy claramente una cuestión, que es que a Alex no se le está viendo como una persona, por muy ruin y cruel que pueda llegar a ser Alex y los actos que cometió, no deja de ser un ser humano, ¿no? Un ser humano que, pues eso nos puede llevar a otra cuestión, a otro tema, que más que un tema, pues es una cuestión, o sea, qué tanto Alex es un reflejo de la sociedad en la que vive, o sea, qué tanto Alex es como es por resultado de todos esos uh, factores culturales, sociales, económicos y que lo llevaron a eso. O sea, como que si lo vemos desde ahí, la cuestión ya no es tan simple. O sea, creo que el problema de mi gremio, uno de los tantos problemas de mi gremio es como ver las cosas de la manera más simplista posible, ¿no? De la manera más reducida posible, ¿no? O sea, casi casi decir, bueno, esta persona reacciona como reacciona porque tiene un desorden, porque tiene un trastorno, porque sus neurotransmisores fallan, porque neurológicamente tiene alguna situación, algún problema, o sea, como que se reduce mucho esa situación, cuando en realidad creo yo que eso es una parte muy pequeña y que en realidad muchas veces eso es el resultado de una historia de vida muy, muy complicada, muy difícil, muy dura, ¿no? O sea, para mí, y esto es una opinión muy personal, no es una cuestión de qué fue primero, si la gallina o el huevo, ¿no? Sino que para mí claramente la cuestión neurológica es más bien el resultado de una historia de vida, de un contexto social y cultural muy difícil, ¿no? O sea, creo que eso es lo que muchos colegas a veces no cachan, como que prefieren quedarse con lo más simple porque también es más sencillo de atender, ¿no? Pero eso, repito, o sea, ahora que voy haciendo como este paréntesis o este desvío con respecto a este tema, creo que nos lleva a la cuestión de qué tanto en el afán de este partido de quedar bien con el público, de quedar bien en las urnas, utilizó a Alex como un mero objeto, ¿no? Y entonces creo que aquí la cuestión hasta cierto punto paradójica, ¿no? Sino más bien cíclica, de que Alex está en esa situación precisamente porque él usó a las personas como objetos y ahora él es usado como un mero objeto, como un vil instrumento para los fines e intereses de alguien más, ¿no? Y entonces creo que, como decía, eso es un reflejo de que Alex es pues un espejo muy fiel de la sociedad en la que él vive, ¿no? O sea, creo que el hecho de que el líder del partido, estos doctores, psiquiatras, no especifican, creo que son doctores, nunca dicen exactamente que, como qué especialidad tienen o qué, pero pues se da a entender que son doctores, o sea, también ven a Alex de una manera muy fría, no muy distante. Si mal no recuerdo, en esta escena donde le están aplicando el tratamiento, uh, el doctor principal explica algo, como que se voltea y les explica, ahora este es el momento en el que el sujeto va a empezar a presentar tales molestias, o sea, como si hablara de un objeto, no sé, como si hablara de una situación muy mundana, muy fría, como muy distante, ¿no? Y pues aquí el problema es que, repito, o sea, pues Alex no deja de ser un ser humano, o sea,
es una persona que está viviendo una situación muy difícil, ¿no? Entonces creo yo que ese para mí es el planteamiento más importante que hace la película. Sí las cuestiones de la violencia, sí las cuestiones de la sexualidad, pero que se viven desde ver a las personas como objetos y no tratarlas como personas, ¿no? Y entonces, bueno, retomando lo que decía, ese es como el desenlace que llega a tener esta cuestión del tratamiento. O sea, cuando Alex se intenta suicidar, pues es el único escape que encontró ante esa falta de libertad, ante esa falta de poder hacerle frente a esta situación tan complicada que estaba viviendo, ¿no? Y entonces ahí se hace un corte, después vemos que está en el hospital. Y este es un punto también como eh, crítico para mí en la cuestión de la historia y en la cuestión de la crítica, valga la redundancia, que hace la película, toda esta cuestión del conductismo y la sociedad, ¿no? Podemos ver que Alex se despierta, empieza a ser atendido por todos, ¿no? Llegan sus papás y prácticamente los batea, ¿no? Como que ya no es bastante, haciéndolo sentir bastante culpa, ¿no? Los doctores están ahí muy al pendiente. Entonces, cuando llega no sé qué es, primer ministro, no me acuerdo, primer ministro, este güey del partido, ¿no? Y entonces empieza a platicar con Alex y como que casi casi le dice, bueno, la cagamos contigo, pero te vamos como ¿cómo decirlo? Pues a compensar todo el daño hecho y prácticamente le asegura la vida, no es como trabajo, dinero, un estatus, ¿no? Entonces ahí la cuestión se va a ir muy irónica porque eso tampoco está tan alejado de la realidad, por lo menos aquí en México creo yo que ubicamos a muchas personas, a muchos servidores públicos que no tienen ni el perfil, ni los estudios, ni la preparación, ni nada para ejercer el cargo público en el que están, ya sean senadores, diputados, presidentes municipales, gobernadores, hasta presidentes. Y sí lo digo por Andrés Manuel y lo digo por toda la bola de pendejos que estuvieron antes y que estarán, o sea, para que no piensen que solamente le tiro Moreno o cosas así, o sea, yo creo que todos son unas vascas. Pero creo que deja muy claramente ver eso, o sea, que muchas personas que llegan a esos cargos no están ahí simplemente por una cuestión de preparación, por intención, no, sino que están ahí por cuestiones de intereses, de compadrazgos, de extorsiones, de negocios, de dinero, ¿no? Que en la película queda muy claro, ¿no? Pero la ironía mayor es que un criminal que estaba atacando a la sociedad en muchos aspectos, y repito, Alex no deja de ser un ser humano, pero creo yo que tampoco es una cuestión de dejarlo libre de responsabilidades, que creo yo que eso es lo que la película plantea como en un segundo término, pero no tan distante. O sea, la cuestión aquí es que Alex en realidad nunca reparó ningún daño del que cometió, nunca afrontó las consecuencias de sus acciones más que cuando estuvo en prisión, pero solo fue un poco tiempo porque el tratamiento le brindaba la opción de ser libre. Pero cuando sale y se encuentra con todas estas personas y se lo regresan, por así decirlo, pues también la cuestión aquí es como, ¿realmente podremos hablar de justicia, de venganza? ¿Cuál es la diferencia? O sea, creo yo que pues la venganza es a veces lo único que queda cuando un sistema de justicia no hace su trabajo, ¿no? Entonces, pero aún así, o sea, queda la cuestión de qué tanto en realidad se hizo justicia a lo largo de esta historia, ¿no? Porque si al final él, que es un peligro para muchas personas, va a ocupar un cargo público, entonces no podemos llamar esto más que una ironía, ¿no? Y repito, en México también pasa muchísimo, o sea, no es raro escuchar que personas que han cometido diferentes delitos, que sean violentos o que tengan nexos con el narcotráfico, que sean deudores alimentarios, por ejemplo, cosas así, estén en cargos públicos. Es como, o sea, tienen el perfil perfecto, pero para estar detrás de las rejas, no para estar en un curul, en una oficina o en una presidencia, así, pero bueno, esa es una ironía bastante dura de la vida, creo yo. Porque también otra ironía es que hay muchas personas que se preparan muchísimo y trabajan en donde pueden, ¿no? Trabajan con salarios miserables, 5,000, 4,000 pesos al mes, de 12 horas, ¿no? Inclusive sábados y domingos, o sea,
es una gran ironía esta de la vida, ¿no? Y es una ironía muy injusta, repito, pero bueno. Entonces, cuando está esta propuesta y Alex acepta, entonces llegan los fotógrafos, les toman las fotos y todo. Y entonces esta escena que ya le he mencionado antes deja ver claramente que este tratamiento conductual no tuvo ningún efecto. O sea, lo que hizo fue eh, limitar a Alex, sí castrarlo, por así decirlo, sí caparlo en el hecho de que no podía hacer algunas cosas, pero esta cuestión de la castración, esta cuestión de reconocer los límites, se quedó en lo superficial, nunca se logró interiorizar, o sea, nunca hubo una introyección del porqué de eso, o sea, es una imposición lo que se le hace a nivel físico y por ende a nivel mental, porque el físico está tan limitado que la mente no puede hacer nada más al respecto, pero él nunca entendió, nunca usó la razón y nunca nadie se sentó a dialogar con él y hacerle o tratar de hacerle entender el por qué el respeto al otro es básico, porque es importante, ¿no? Y entonces, cuando este, pues este tratamiento falla y deja de funcionar, y yo creo que deja de funcionar porque precisamente cuando él siente este malestar de muerte y se detiene por miedo a morirse, falla porque él ya intentó matarse, o sea, se intentó matar y sobrevivió, o sea, ese es un miedo, por así decirlo, que a lo mejor sí va a seguir ahí latente, pero que ya no puede tener tanto efecto en él porque pues una parte de él dice, pues ya me intenté matar, no me morí, ¿no? O sea, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, también puede ser que a lo mejor se haya caído, haya tenido algún tipo de daño neuronal, físico, neurológico, lo que sea, y evite que eso se eche a andar, ¿no? O sea, pero creo que lo que va quedando claro es que simplemente ese tratamiento ya no funcionó, o sea, era un tratamiento muy superficial y entonces es cuando él tiene esta fantasía, ¿no? Esta imagen donde ah, se ve que él está, a mí me da esa impresión porque creo yo que la mujer que está encima de él está forcejeando con él, o sea, me da la impresión de que está violándola en frente de todos y todo el mundo le está aplaudiendo, ¿no? Y entonces es como que ya logró esa fantasía, o sea, no solamente va a poder hacer todo lo que él quiera de manera impune, sino que la sociedad se lo va a aplaudir, ¿no? Porque precisamente eso es lo que está pasando, o sea, este güey del partido en turno que tiene muchísimo poder le está dando luz verde para que él sea como sea y además se lo va a premiar trabajo, casa, dinero, estatus. Entonces, creo yo que ese es el punto más importante de la película, o sea, hablar de las cuestiones de poder, de justicia y de que en realidad las cuestiones de la justicia y del poder no están al servicio de la comunidad ni están al servicio del bienestar social, sino que están al servicio de las personas que manejan esos hilos de poder, ¿no? Que manejan esas estructuras y entonces ellos deciden quiénes sí, quiénes no. O sea, esto ya lo había comentado creo que en el video anterior, pero creo que se ve reflejado ya desde antes y a lo mejor puede ser como un presagio si uno le pone atención. Sus dos amigos, estos droguis, ya eran policías, o sea, ellos que tenían el mismo historial, que eran cómplices de Alex en todo, estaban siendo ya policías, o sea, eso habla mucho de cómo eh, pues el sistema judicial tiene muchas fallas, ¿no? El sistema de justicia, el sistema de ley, el sistema de poder, todo eso tiene muchísimas fallas y no está al servicio del bienestar, repito, está al servicio de los intereses y del bienestar de quienes gobiernan, de quienes van dirigiendo los hilos, por así decirlo. Entonces, pues la cuestión que queda, que le hice hace unos momentos es, ¿y entonces dónde queda la justicia? O sea, creo que ese es el punto más importante aquí, ¿no? México no está exento de eso, al contrario, creo que ya lo mencioné en otro video. La realidad de las cárceles es que quien pisa la cárcel es porque es pobre, porque no tiene para pagar una fianza, porque no tiene para pagar un abogado, o porque el caso ya es tan mediático que no hubo otra opción por la presión social, que qué bueno que eso pueda pasar, pero no siempre sucede, o sea, hay muchas personas que están ahí de manera injustificada, hay muchas personas que están ahí sin sentencia, hay muchas personas que están ahí viviendo situaciones inhumanas, infrahumanas, eh, situaciones horribles, porque no tienen el dinero para salir de ahí, pero muchas personas que cometen un sinfín de delitos están libres, ¿no?
y cuando los atrapan muchas veces salen precisamente porque conocen a tal o X persona o pagan, ¿no? Porque saben como esas pequeñas fallas del sistema judicial, ¿no? Está este fenómeno de la puerta giratoria que dicen mucho que en México, ¿no? De que si fulanito fulanita roba, pues en menos de ciertas horas ya está fuera otra vez, ¿no? Entra y sale, ¿no? La puerta giratoria, porque ya saben qué decir, ya saben cómo defenderse, y entonces es un cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces, bueno, eh, en conclusión creo yo que pues la película, en primer vistazo como que uno puede pensar que es como fuerte, como que casi nada más por ser fuerte, ¿no? Que es una película polémica, que es una película como muy provocativa, ¿no? La violencia, los desnudos, ¿no? La cuestión de la sexualidad. Pero creo yo que si uno pone un poco de atención, pues se da cuenta que todo eso va de la mano, o sea, la cuestión de la sexualidad, de la violencia, la familia, la economía, la sociedad, la cultura, la justicia, el poder, se pone en juego siempre, en todo momento, ¿no? Y que muchas veces esas cuestiones, cuando uno las quiere ver de manera idealista, pues nunca pasan, ¿no? O sea, creo que es importante tomar en cuenta que es necesario hacer estas críticas, ¿no? Que es necesario no quedarse callado o callada y poder hacerle frente a lo que pasa, ¿no? Que creo que eso es justamente lo que también creo yo que propone la película, ¿no? Porque eh, creo que nadie en ningún momento como que, salvo el padre, eh, se oponen a todo lo que está pasando, o sea, no hay nadie que haga una fuerza opuesta a, ¿no? Bueno, obviamente que cuando Alex comete sus crímenes, pues sí, se trata de defender a algunas personas, ¿no? Pero pues no pueden contra este Gañán y sus otros amigos, entonces es muy complicado, pero creo que la figura del padre pues fue el único que como que se opuso, ¿no? De manera muy clara, muy directa a la cuestión de este tratamiento y de por qué y de sus consecuencias, ¿no? Pero bueno, creo yo que con eso ya puedo terminar el análisis de esta película. Si tienen dudas, si tienen comentarios, háganmelo saber y los veo en el próximo video. Hasta entonces.